Muy buenas noches, mi nombre es Thais Peñafiel, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y el día de hoy les voy a hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al Sharia. Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al Sharia. La definición de derecho de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son un conjunto de garantías reconocidas en la Constitución de Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el CONA, alineadas con la Convención sobre los Derechos de la ONU. Estos derechos incluyen la vida, la educación, salud, identidad, participación, protección contra la violencia, explotación, entre otros. En el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla sobre la definición de niño, niña y adolescente. En este caso, niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. ¿Cuál es la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, al proteger estos derechos es fundamental para garantizar su desarrollo integral, el bienestar y la dignidad. Esto permite que crezcan en un ambiente seguro, accedan a oportunidades equitativas y se les respete como sujetos de derecho, evitando cualquier forma de discriminación, abuso o explotación. Además, su protección asegura el progreso social y económico en el país. Definición del principio de interés superior del niño. En el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla sobre el interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer ejercicios efectivos del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones, acciones para su cumplimiento. Por otro lado, vamos a hablar sobre el derecho a la intimidad. La intimidad en los menores de edad se refiere a su derecho a la privacidad y al control sobre su información personal, comunicación, espacio y datos digitales. Este derecho protege su vida privada y en injerencias injustificadas por parte de terceras personas, incluyendo familiares, instituciones y la sociedad. ¿Cuál es la importancia y el alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y niñas y adolescentes? La importancia es garantizar la intimidad y es fundamental para el desarrollo emocional, la construcción de identidad y el ejercicio de otros derechos. Su alcance abarca la protección de sus datos personales, la privacidad en el hogar y en la escuela, así como el resguardo de su información en entornos digitales y en redes sociales. Por otro lado, vamos a hablar sobre unos ejemplos de situaciones en donde se vulneran el derecho a la intimidad en los menores. Al publicar fotos o videos sin su consentimiento, incluso por familiares en redes sociales, estamos vulnerando sus derechos. Al acceso de conversaciones privadas en redes sociales o teléfonos sin causas justificadas, también vulneramos el derecho. La divulgación de información escolar, médica, sin su autorización, como por ejemplo las calificaciones de nuestros niños o el historial clínico. Eso también es una vulneración de derechos. El uso de cámaras de vigilancia en espacios privados como baños o vestidores escolares, la exposición de problemas personales en público, en la escuela o en redes sociales sin su permiso.
Por otro lado, ¿cuáles son las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los menores, de los niños, de las niñas y adolescentes? Bueno, las medidas de protección serían una educación sobre su privacidad digital y el uso seguro de redes sociales, las regulaciones para evitar la exposición no autorizada de información personal, fomentar espacios seguros donde los menores puedan expresar sus preocupaciones sobre su privacidad y sobre todo, lo más importante, la supervisión adecuada por parte de padres y educadores sin invadir su intimidad. Vamos a hablar en este momento sobre el derecho a la imagen. El derecho a la imagen de los menores de edad es la facultad que tienen de proteger su representación visual, como fotográficas o videos o formas de reproducción, frente a cualquier uso o difusión no autorizada. La difusión no autorizada de la imagen de los niños y niñas y adolescentes es una perjudicación total, ya que vulneran su privacidad y la intimidad, exponiéndolos a riesgos como el ciberacoso o la explotación. También llegan a afectar su desarrollo emocional y social, generando inseguridades o estigmatización en entornos públicos y digitales. Comprometer la identidad de nuestros hijos es a limitar su capacidad de controlar su propia imagen, como ser percibidos y en algún momento ser perjudicados. ¿Cuáles son los riesgos al publicar fotos y videos de los menores de edad? Primero, el ciberacoso y la explotación, que nos lleva al decir ciberacoso o explotación. Bueno, es un riesgo o acoso o manipulación de personas malintencionadas, ya que el ciberacoso, eh, todo el mundo tiene acceso a nuestras fotos de nuestros hijos, datos personales, en los cuales ni siquiera a veces como padres tenemos nosotros acceso. La pérdida de control sobre la imagen. La imagen puede ser compartida sin restricciones una vez publicada, ya que la imagen puede ser difundida varias veces. El impacto en la privacidad y la estigmatización sería la difusión pública que puede afectar la reputación y el bienestar emocional sobre el menor. ¿Cuáles son las estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital y físico? Bueno, al hablar del entorno digital, podemos hablar sobre el control de la privacidad, ya que podemos configurar redes sociales para limitar el acceso de imagen y datos personales. Al hablar de educación digital, nos trata de decir de que debemos informar sobre los riesgos de compartir imágenes y la importancia de la privacidad a nuestros menores. ¿Cuál es el consentimiento? Obtener siempre el consentimiento de los representantes legales antes de publicar imágenes. Siempre debemos decirle a nuestros menores cuál es la importancia de cuidar su imagen. Sobre el entorno físico, las restricciones en medios. Puede ser evitar la exposición pública sin consentimiento explícito, especialmente en casos sensibles. La protección en eventos públicos sería implementar medidas para evitar fotos no autorizadas en eventos con menores. Control de actividades educativas, siempre y cuando debemos supervisar el uso de imágenes en actividades escolares y extracurriculares. Derecho al honor. Vamos a hablar en este momento sobre el derecho al honor. El honor de los niños, niñas y adolescentes es el derecho de proteger su reputación, su dignidad, el buen nombre frente a cualquier ataque de difamación. En el marco legal ecuatoriano, este derecho está garantizado por la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia, que protegen su integridad moral y social, asegurando que sean tratados con respeto y sin ser objetos agresivos que afecten a su bienestar.
En el artículo 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos habla que ellos tienen derecho al respeto de su libertad, dignidad, honor y reputación e imagen. Y sobre todo, garantiza relaciones basadas en el respeto a su dignidad y aceptación de las diferencias. ¿Cuál es el impacto de los daños al honor y la autoestima del desarrollo emocional en nuestros menores? Autoestima afectada. Es el daño al honor, puede generar inseguridad, desconfianza en los menores, afectando su percepción de sí mismo. La diferencia puede ser de dificultar la construcción de relaciones saludables debido al estigma o a la vergüenza. Hablando del desarrollo emocional alterado, la vulneración del honor puede afectar el bienestar psicológico y la capacidad de enfrentar desafíos emocionales. Ejemplos claves de vulneración de derechos a los menores. ¿Cuáles son los ejemplos? Primero que todo, la exposición de imágenes y videos sin consentimiento. Al hablar es, al hablar de exposición a imágenes y videos sin consentimientos, nos habla de que publicar fotos o videos de un menor de edad en redes sociales sin autorización, afectando su dignidad y imagen. El acoso escolar o ciberacoso. Realizar bullying o ciberacoso, humillando, insultando al menor por sus características, dañando su honor y autoestima. Estigmatización por características físicas y culturales. Esto nos lleva a entender que burlarse o discriminar de un niño o adolescente debido a su aspecto físico, origen étnico o creencias religiosas, afectando su dignidad y reputación, entre otros. Medidas legales donde podemos proteger, reparar los derechos del honor de los niños y niñas y adolescentes afectados. En el artículo 53 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla que el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y de las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su intimidad de su vida privada, familiar y la privacidad, inviolabilidad de su domicilio, correspondencia a comunicaciones telefónicas, electrónicas, de conformidad con la ley. También se prohíbe las injerencias arbitrarias e ilegales con su vida privada. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red? Bueno, el principio de la corresponsabilidad es un marco ético y jurídico que establece la protección, desarrollo y bienestar de ciertos grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes. Son una responsabilidad muy compartida entre diversos actores de la sociedad. Este principio se aplica en varias áreas, incluyendo los derechos humanos, la educación y la salud y el desarrollo social. ¿Cuáles son las medidas especiales de protección de la familia frente a Shark? Bueno, una de las medidas principales es la conciencia familiar, educar a padres y cuidadores sobre el riesgo del Shark. El consentimiento del menor, respetar la privacidad y opinión del niño antes de compartir un contenido. Privacidad digital y legislación. Configurar adecuadamente redes sociales y aplicar normativas que protejan la intimidad del menor. Medidas especiales de protección de la familia frente al sharing. Prevención y concienciación en campañas educativas. Sensibilizar a las familias sobre los riesgos del sharing. Promover prácticas
seguras en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, configurar la privacidad al usar una configuración que limiten el acceso de contenido a solo personas de confianza. También podemos evitar publicar información personal, no compartir nombres completos, direcciones, horarios, entre otros. Involucrar a los niños. Siempre y cuando debemos consultar a los menores antes de publicar un contenido sobre ellos, especialmente si tienen la edad suficiente para expresar su opinión. Pensar en el futuro. Considerar cómo el contenido podría impactar a los menores a largo plazo. Bueno, por esta parte llegamos a las conclusiones. Eh, Como primer punto tenemos la prioridad de los derechos infantiles, que viene a ser el interés superior del niño que prevalece en el Ecuador, garantizando su bienestar, honor y privacidad, pero requiere una mejoría de aplicación práctica. Corresponsabilidad esencial. Nos dice que, como conclusión, que al hablar de corresponsabilidad, el, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta el bienestar de los menores, la responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad, demandando mayor coordinación entre estos actores. Como tercer punto, el fortalecimiento a la aplicación jurídica. Aunque en el marco legal es sólido, su implementación práctica necesita más supervisación de recursos y conciencia social. Como cuarto punto tenemos la educación y la sensibilización. Esto, como conclusión, nos lleva a la prevención de riesgos como el parenting, que depende de educar a nuestros familiares, a la sociedad en el uso seguro de redes sociales y como protección de la privacidad. Bueno, un gusto haberles compartido el tema sobre el parenting frente a los menores de edad. Muchas gracias por su atención.